Oye, valídalo en un pilotito. Haz un pilotito pequeño y lo validas. No te preocupes, yo te calculo el alfa de cromas y ya está, ¿no? Entonces, dile eso a un psicólogo, un psicómetra. De hecho, un psicómetra, no todo psicólogo sabe psicometría. Y se cae de cara. La evaluación, la validación del instrumento no es más que una jerga para entender cómo funciona toda la estructura de un conjunto de valores que se pueden observar y que además pueden empezar a medir algo que no es fácilmente observable. Entonces, decirle eso, voy a validarlo con un pilotito, el psicólogo pues, se cae de cara. Entonces, lo que vamos a hacer es ver todos estos aspectos de una forma bien general, porque es bastante amplia la psicometría, pero con los conceptos básicos necesarios para al menos plantear qué es lo que necesitan ustedes cuando utilizan un instrumento. Nos vemos. Bien. Adiós. Entonces, todo empieza con la esencia de la investigación. No puedes investigar si no puedes observar, ¿cierto? La esencia de la investigación es la observación, y la observación nosotros la traducimos en medición. En psicología se ha desarrollado la teoría de la medición, que es un componente bastante complejo a la hora de decir, una vez en el momento en que yo quiero recabar información, ¿qué aspectos debo considerar? No es tan fácil como ir y medir el dato. Las estrategias que nosotros hemos creado siempre es cuantificar lo observable. Lo necesitamos, ya sea desde forma numérica, de forma categórica, y lo hemos visto en la primera clase, ¿verdad? Variables. Ese es el primer aspecto de la teoría de medición. Necesitamos cuantificar lo que queremos investigar, el fenómeno que queremos evaluar. Ahora, hay ciertas consideraciones. Desde que se plantea el esquema del empirismo en filosofía, los empiristas, que también están de la corriente de los positivistas, dicen, ¿no? Yo puedo comprender la realidad a través de la observación, de la experimentación, de presenciar un fenómeno y de poder estudiarlo. Pero siempre existe el riesgo de error, ¿sí? Pues la observación siempre va a estar ligada al criterio de cada observador, ¿sí? Entonces, el problema siempre era ese, ¿no? Si yo digo que en este momento, en pleno aire, hay un ente flotando de color rojo y ustedes ven hacia arriba y no ven nada, entonces la conclusión es de que esa cosa no existe, ¿verdad? Pero ¿será así? ¿O en realidad existe para mí y no para ustedes? O tal vez algo que ustedes tienen les impide ver ese ente en el aire, ¿no? Esos conflictos filosóficos siempre han existido, ¿no? Yo digo, esta mesa no existe, pruébame lo contrario, ¿no? Entonces la perspectiva de cada observador introduce error, y eso se planteó desde el principio. Hay muchas fuentes de error en todo lo que hacemos, muchas fuentes de error. La primera fuente de error es el observador, ¿sí? Toma a dos personas a que evalúen los atributos de algo y los dos no te van a dar los mismos atributos, ¿sí? Yo le digo, podría decirle a dos médicos, puedes atender a este paciente y preguntarle, no sé, sus aspectos clínicos, la anamnesis, evalúa signos y síntomas. Si no existiera un esquema de evaluación que ustedes ya han determinado y han aprendido, ambos obtendrían cualquier cosa y no sería necesariamente la misma, ¿sí? Y eso que ambos van por un mismo objetivo, ¿no? Diagnosticar al paciente, pero si no existiera un esquema de anamnesis, historia clínica, podrían obtener múltiples cosas. El observador siempre va a introducir error y es un gran problema. El otro problema es el instrumento de medición. Ya, está bien. Digamos que mi observador es uno solo, pero lo mando con un instrumento un día y el día siguiente lo mando con otro instrumento, ¿sí? Un día te mando con la historia clínica de salud y otro día te mando con la historia clínica de la clínica Delgado, por ejemplo. Te darás cuenta si los comparas de que, a pesar de ser instrumentos que siguen un mismo esquema, están utilizando un orden diferente, la forma de llenado es diferente, y eso también puede introducir error. Piensa en eso con cualquier instrumento que vayas a utilizar, ¿sí?
¿Qué más introduce error? El proceso de medición. ¿Qué tal si el proceso de medición involucra una serie de pasos, donde tú tienes que seguir ciertas pautas, por ejemplo, para tomar la glucosa? ¿Sí? La toma de glucosa, o en un aspecto más sencillo, ¿no? La toma de la talla y el peso deben seguir un protocolo, ¿cierto? Y si este protocolo no es seguido al pie de letra, el error que se introduce en la medición nunca lo vamos a saber. Por ejemplo, el protocolo de talla exige que el sujeto se quite los zapatos, que se suba, se suba de pie, no echado, etc. Un montón de protocolos, ¿no? O la toma de glucosa, ¿no? Exige que sea, digamos, que es de la hemoglobina glicada, ¿no? O que sea en ayunas, que sea con cierto tipo de aguja. Y si la cantidad que obtienes de sangre hace variar el resultado, también puede ser un problema. Y es más, aparte del proceso, el instrumento que toma la medida de glucosa también podría ser un problema ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa si utilizas un EmoQ y otro usa otro instrumento de otra marca? También estás introduciendo error. Entonces, ese aspecto de la teoría de medición te piden los psicólogos que lo comprendas. Que en un proceso de medición todos esos errores van a estar presentes. Y uno más, el mismo observado puede introducir error. ¿Sí? Desde el aspecto tan sencillo como mentirte en una respuesta, ya está introduciendo error. Señor, ¿usted se lava las manos todos los días antes de comer? En una encuesta de lavado de manos, ¿qué te van a decir? Sí. Claro. ¿Así? ¿Cuántas veces se lava al día? Hasta 10. Señor, ¿usted consume alcohol al grado de alcoholismo? No. Entonces, son preguntas sesgadas. Preguntas donde el observado también introduce error. Entonces, mira cuán grande es el desafío. Tu instrumento tiene que ser capaz de lidiar con estos 4 errores. Y en psicología lo sabían muy bien, porque sus evaluaciones en psicología todas se basan en la observación y en la subjetividad de cada psicólogo. ¿Cómo homogenizamos un criterio cuando todos pensamos diferente? Hay distintas corrientes de pensamiento en psicología, utilizamos distintos instrumentos, yo puedo plantear mi proceso y el observado, en temas de psicología puede estar muy especial. Entonces, ese es el primer ejemplo, ¿sí? La ecuación más sencilla que se planteó para la teoría de la medición fue esta, y en realidad tiene mucho sentido, ¿sí? Que el valor real siempre va a ser el valor observado más error. A partir de esta ecuación sencilla, se desarrollaron elementos muy simples de validar como elementos más complejos, ¿sí? Así que vamos a ver cuáles son. Ya. Primero entendamos el aspecto de instrumento, ya que estamos en el tema de validación de instrumentos. Entendemos, la medición es un proceso complejo que introduce error. De todos los errores que hay, el que vamos a ver hoy día es cómo disminuimos el error que introduce el instrumento, ¿sí? Entonces, todo elemento que utilizas tú para obtener una medición, no importa de qué tipo, cualitativo o cuantitativa, es un instrumento. Entonces, ¿quién me podría dar un ejemplo de un instrumento? Por ejemplo, ¿qué instrumento estás usando tú para tu tesis? El Likert. Una escala de Likert. Entonces, probablemente estás utilizando un test, ¿cierto? ¿Para evaluar qué? Es el grado de satisfacción. Grado de satisfacción, excelente. Tenemos un instrumento. ¿Qué otros instrumentos pueden haber? Por ejemplo, ¿usted qué va a hacer en su tesis? ¿Qué va a medir? La efectividad del medicamento. Excelente, la efectividad del medicamento. Y eso se traduce en un indicador tal vez orgánico de la persona. Ya. ¿Y cómo se mide ese indicador? A través de... Por ejemplo, ¿qué es lo que quieres mejorar en tu paciente con este medicamento? Los resultados de los fetos. ¿Qué? Recién nacidos. Recién nacidos. Por ejemplo, algún indicador como desarrollo, como asfixia, por ejemplo. Asfixia. Ya. ¿Cuál sería ahí tu instrumento? ¿Con qué cosa estás midiendo esos resultados? ¿Con qué score? No sé. Podrías usar un score si deseas. O tal vez una simple ficha de recolección de datos. Claro, una ficha de recolección. Ese también es un instrumento. Y si alguien dice, yo voy a evaluar la capacidad diagnóstica de este test, esa prueba diagnóstica es tu instrumento.
¿sí? Entonces, todos estos elementos son instrumentos. Una ficha, un cuestionario. El mismo hecho de decir voy a recolectar información de edad, sexo, en un cuestionario, eso ya es un instrumento. ¿Sí? En ese sentido, todos esos están prestos a error y por eso todos necesitan validarse. ¿Sí? Una prueba diagnóstica, un dispositivo mecánico o electrónico, el EMOQ, cualquier otro elemento para tomar datos, un proceso de evaluación u observación también es un instrumento, ¿sí? En el sentido en que recolecta datos. Por ejemplo, si yo observo en una evaluación física, ¿no? Quiero evaluar la columna de mi paciente, a ver si está con inestabilidad y dolor lumbar, ese proceso de evaluación también es un instrumento. Entonces, pensemos, ¿qué tipo de error puede estar involucrado en cada uno? Sabemos que todos van a introducir error en el instrumento. Una ficha de recolección de datos, ¿podrá introducir error del observador? Es decir, el evaluador. ¿Puede tener error al usar esta ficha de recolección de datos? ¿Cómo así? Por ejemplo, una ficha podría ser un checklist, ¿no? Digamos un checklist donde quiero saber, voy a hacer un checklist a ver si esta aula tiene todo lo que debe tener. A ver, tiene un ecran, check. Tiene una lámpara para gente reducida, check. Tiene ventana, check. Tiene carpeta, check. Esa es una ficha de recolección de datos. ¿Qué tipo de error puede ocurrir ahí? Error del evaluador, error de lo que se evalúa, el evaluado, error del proceso de evaluación. ¿Qué podría haber ahí? Error del no evaluado podría ser porque no tendríamos que saber qué cosas o qué objetos deberían necesariamente estar en el ambiente. Ya, muy buena respuesta. Ajá. El evaluador podría introducir error si no está capacitado para usar la ficha, ¿cierto? No le puedes dar la ficha a cualquiera, tiene que estar bien capacitado. Y en un cuestionario, digamos, voy a aplicar un cuestionario para evaluar actitudes que presenta una persona hacia la muerte. ¿Sí? ¿Qué actitudes tienen las personas con enfermedades terminales hacia la muerte? ¿Sí? Y preparo mi cuestionario con 20 preguntas. ¿Qué errores pueden introducirse? Del evaluador, el evaluado, del proceso de evaluación. El evaluador puede ser. El evaluador, ¿verdad? Porque al tocar un tema tan sensible, podría ser que el evaluador no esté del todo preparado para hacer esas preguntas. El evaluado mismo podría no estar preparado para responderlas. El proceso, la forma en que preguntas al paciente podría afectar los resultados. Es muy distinto, y ustedes lo saben, alguien que te pregunta cosas de forma afable a alguien que te pregunta las cosas mecánicamente. Entonces, imagínate a alguien que te recibe, ¿no? Edad, sexo, ya, listo. ¿Y usted cómo se siente? ¿Usted cree que se va a morir pronto? ¿Sí? ¿No? Claro, existen ese tipo de cosas que se necesitan controlar. ¿Sí? Entonces, en todos estos casos siempre vamos a tener esos errores presentes. Así que tenemos que disminuir ese error. Pero pensando primero, el instrumento que yo tengo, antes de pensar en todos los errores que se pueden introducir en la misma medición, el instrumento que yo tengo como tal, en realidad está capturando el fenómeno que quiero estudiar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo definir eso de acá? Estrategia 1, lo más sencillo. Primero, definir si hay criterios observables para ese fenómeno. ¿Sí? ¿Es posible observar ese fenómeno?